Por evidencia entendemos cualquier dato o información que pueda ser utilizado para determinar o demostrar la veracidad que prueba un hecho una vez realizado o bien que éste no ha sido realizado. Esa es una evidencia. Y por evidencia digital y electrónica, porque una es la evidencia digital y otra es la evidencia electrónica. Entonces, entendemos cualquier evidencia soportada en un formato que ha sido generada, transmitida y recibida por un dispositivo electrónico o informático que permite archivar, reproducir la palabra, el sonido, la imagen y datos de cualquier otra clase, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos una diferencia entre la evidencia digital y la evidencia electrónica? Una diferencia es, por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan del caso de Karina del Pozo. Karina del Pozo era una modelo, murió en este caso asesinada por una persona, fue un caso de femicidio. Había algunas personas que estaban vinculadas en esa investigación y que después, porque se hizo un peritaje a una camioneta, en este caso una camioneta Chevrolet D-Max, ¿no es cierto? Esas camionetas Chevrolet D-Max, como algunos carros o algunos vehículos de la marca Chevrolet, tienen ahora estos cerebros, ¿no es cierto? Estos dispositivos electrónicos que saben, por ejemplo, qué ha pasado con el carro, cuándo se prendió el carro, dónde se dejó el carro, tienen hasta GPS, podemos ubicarlos, algunos te prevían, tenías el Chevy Star, ¿no es cierto?, en estos dispositivos que podías tú llamar por teléfono, localizar, abrir el carro, bueno, tantas cosas. Entonces, como ahí los abogados de unas de estas personas le pidieron justamente la pericia para que se recuperara la información de este medio electrónico. Por eso esa era evidencia electrónica, porque estaba almacenada en el cerebro y claro, ese cerebro tenía, en este caso, una conexión con el servidor de Chevistar. Entonces, después la información se bajó al servidor de Chevistar y con esa información se pudo determinar que dos personas se bajaron antes de que sucediera, en este caso, el deceso de la modelo. Entonces eso les sirvió para que la fiscalía se abstuviera de acusar y esas personas salgan libres. Entonces ahí es evidencia electrónica, está almacenada en un dispositivo electrónico, como los cerebros de los vehículos. ¿Cuándo es de evidencia digital? Cuando esta está almacenada en un dispositivo de almacenamiento digital. Entonces, dispositivos de almacenamiento digital pueden ser sólidos, una memoria USB, ¿no es cierto? Un flash disk, ese tipo de cosas. Ese es un dispositivo de tipo sólido, porque se llaman Solid State Drive. Luego tenemos los mismos discos duros, que son, en este caso, dispositivos de almacenamiento magnético. Ahora hay dispositivos que son híbridos, son más rápidos, tienen un arranque sólido, pero el almacenamiento es magnético. Algunos teléfonos celulares tienen ese tipo de almacenamiento. Y luego tenemos el almacenamiento óptico, que son los CDs, DVDs, Blu-rays. Entonces ahí, si está la evidencia ahí almacenada en un dispositivo de almacenamiento de este tipo digital, entonces eso es evidencia digital. En definitiva, son campos magnéticos y impulsos electrónicos que pueden ser recogidos y analizados usando técnicas y herramientas especiales. Este es un concepto de Ewan Casey, que tiene algunos libros sobre evidencia digital. Obviamente estos libros se encuentran en inglés, pero ¿por qué? Porque básicamente esto empezó en Estados Unidos, en los países anglosajones, hablar de este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de las evidencias? En este caso, de las evidencias digitales. Tienen que ser admisibles, deben tener un valor legal y tienen un valor legal porque están reconocidas en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Orgánico General por Procesos, en la Ley de Comercio Electrónico y Firmas Electrónicas, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Pues tienen un valor legal porque están reconocidas legalmente. Deben ser auténticas, deben ser verídicas y no haber sufrido manipulación alguna. Ahí es, para garantizar esto, utilizamos lo que se llaman las técnicas digitales forenses. Ya vamos a ver eso más adelante. Debe ser completa, debe representar la prueba desde un punto de vista objetivo y técnico, sin valoraciones personales ni prejuicios. ¿Por qué? Porque en este caso hay que tener en cuenta, la fiscalía debe ser objetiva, la función judicial, en este caso los jueces, deben ser imparciales. A veces pasa que en este caso, en vez de tener vamos a decir así, unos operadores de justicia activos, o sea, que estén siempre activos en su trabajo, tenemos unos administradores de justicia y unos fiscales activistas. Entonces, cuando estamos en ese activismo, el fiscal pierde la objetividad y el juez pierde la imparcialidad. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Hay que jugar eso porque fiscales y
jueces son seres humanos y tienen ese tipo de cosas. Entonces, por eso hay que también entrar a ver esto desde el punto de vista que tienen ellos. Luego tiene que ser creíble, debe ser comprensible. Aquí también juega mucho el papel del perito, porque son cosas técnicas. Pero entonces aquí hay que aterrizar el lenguaje para que las partes procesales, ¿no es cierto? Abogados, las personas procesadas, las víctimas, comprendan de qué estamos hablando. Pues ahí tiene que ser la comprensibilidad y ahí viene la herramienta que tiene tanto el fiscal como el abogado de la defensa de poder aterrizar ese concepto técnico a un concepto básico que pueda ser entendido por todos. Porque si nos ponemos a estar solamente con términos técnicos, yo no tengo ese problema, porque como yo estoy tanto en el tema técnico como en el tema del derecho, yo me entiendo legalmente y técnicamente con los de sistemas, pero no puede ser que básicamente en algunos casos, como sucede en muchos casos, hay muchos abogados que no están compatibles con el tema tecnológico. O sea, a pesar de que son nativos digitales, porque a veces pasa que son nativos digitales, nacieron con la tecnología, o otros, como en el caso mío, que soy migrante digital. Ya, a mí me tocó aprender, pero bueno, la ventaja es que yo tengo esa facilidad de este tipo de cosas. Pero hay que ser en esa parte muy íntegra. Y después tiene que ser confiable. Las técnicas utilizadas para la obtención de la evidencia no deben generar ninguna duda sobre su veracidad y autenticidad. Ahí viene también el trabajo del perito, en poder explicar, primero a través de su informe y luego a través de su testimonio. Entonces, por eso es necesario que cuando ya tengamos a esa persona dando su testimonio, hay que hacerle las preguntas básicas, tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. Técnicas que tienen que ver con, vamos a decir así, con la litigación oral. Entonces, vamos a ver la fuente de la evidencia digital. ¿Dónde podemos ubicar la evidencia digital? Entonces, esto ahora, básicamente, como ustedes ven en el gráfico, tenemos un montón de lugares donde se puede almacenar la evidencia digital, puede estar en la nube. Entonces, necesitamos entrar a verificar dónde está esa información para poder pedirle al perito, ¿no es cierto?, que recupere, preserve y luego presente esa evidencia digital. Entonces hay que saber dónde está ubicada, dónde la vamos a encontrar, porque también esto de la fuente de evidencia digital tiene mucha relación con luego acreditar, en este caso, la legitimidad, ¿no es cierto?, la legitimación de esa evidencia digital. Porque a veces, como bien dijo el doctor Henry al principio de esta presentación, hay personas que creen que yéndose al notario y pidiéndole, en este caso, la materialización de un contenido digital, o en este caso un mensaje de WhatsApp, una publicación de Facebook, una publicación en Meta, en Instagram, ese tipo de cosas, ya está garantizada la fiabilidad de esa evidencia digital. Entonces, eso no es así. ¿Por qué? Porque hay disposiciones en el Código Orgánico Integral Penal que te dice que, por ejemplo, la evidencia digital, el contenido digital, tiene que ser recuperado con técnicas digitales forenses. Entonces, cuando no está recuperado con técnicas digitales forenses o preservado con técnicas digitales forenses o presentado con técnicas digitales forenses, entonces simplemente esa evidencia no vale. Entonces, eso hacerlo por un notario no tiene una validez procesal porque no está de acuerdo al procedimiento que se encuentra descrito en el Código Orgánico Integral Penal. En el Código Orgánico General por Procesos tenemos la disposición, pero no tenemos en este caso el procedimiento. Esa es una cosa que pasa, por ejemplo, en el Código Orgánico General Penal está reconocido el contenido digital como evidencia documental, de acuerdo al 202, pero no se encuentra el procedimiento, como sí tenemos en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 500, y ya lo vamos a revisar más adelante. Entonces, por eso es necesario siempre saber dónde vamos a encontrar la evidencia digital, dónde va a ser la fuente de esa evidencia digital.